Antes de comenzar, decir que todas las composiciones que veremos a continuación han sido compuestas por Ramin Djawadi y podéis encontrar cada composición en los archivos públicos de Wikipedia llamados Game of Thrones Soundtrack, separados por temporadas. Este análisis es único y propio, ya que no hay análisis de este tipo en internet, y ni siquiera su compositor ha aclarado el significado de sus propias composiciones. Estos significados, aunque se basen en un argumento a priori firme, siguen siendo conjeturas, pero intento siempre darle el mejor significante a cada composición que analizo. Ahora sí, vamos allá. Ya hemos analizado la banda sonora de La Guardia de la Noche en 37 minutos, la banda sonora de la Casa Stark en 35 y nos hemos superado con el análisis de la Casa Targaryen, nada más y nada menos que 50 minutos. Gracias a la publicidad subliminal muy sutil que hice en el análisis de la Casa Targaryen, el ganador fue la Casa Baratheon, con un 2968% de los votos, por lo tanto comencemos a analizar esta casa. El tema comienza con unos acordes muy claros y fuertes que evocan los pasos del gordo de Robert Baratheon que hacían temblar la tierra. Muy sutil, ganó la Casa Baratheon la encuesta con un 40% de los votos, así que sin más preámbulos ni estupideces de algún tipo, let's get into the analysis. Si nos ponemos a recordar, los temas de La Guardia de la Noche tenían una tonalidad muy rústica y norteña, con instrumentos de viento y percusión, integrando temas de los salvajes en los mismos y en ocasiones temas de los caminantes blancos. Y el estribillo tenía esas famosas 3 notas, que se referían a los 3 toques de cuerno de la guardia. Todo eso de los escudos que protegen los reinos de los hombres, un tema esperanzador que se alza en la oscuridad. Los temas de la Casa Stark aludían a la familia, al hogar y a lo importante que eran la alianza y unión entre ambas. Los temas de la Casa Targaryen se basaban en 2 líneas, que eran el de Viserys, la caída de los Targaryen, y el de Daenerys, que a medida que avanza la línea de la historia de la misma, todos los temas musicales se aplican a ese en especial. Cada título de Daenerys, como por ejemplo Misa, que habla sobre la liberación de los esclavos, Khaleesi, con escalas orientales y variaciones del tema de los Dothraki, etc. Y llegamos a la Casa Baratheon. ¿Qué hace especial a la Casa Baratheon frente a las demás casas? Pues que desde el principio de la serie hasta incluso ahora en la 7ª temporada es la que reina en Poniente. Decid lo que queráis de que reina una Lannister, pero en Desembarco del Rey sigue estando el estandarte del ciervo, y la razón por la cual Cersei es nombrada reina es porque es madre de un Baratheon sin descendencia y línea sucesoria de ningún tipo. Por lo tanto, todos los personajes que se han sentado en el trono de hierro son Baratheon. Algunos de sangre, otros bastardos, pero a ojos de los demás y frente al mundo son Baratheon declarados y representan a su casa. Hace unas semanas en Twitter dije que la Casa Baratheon y Peter Littlefinger Baelish eran las 2 líneas de historia de Juego de Tronos más complejas musicalmente, y por lo tanto hoy aclararé la razón de por qué hago esta afirmación con la Casa Baratheon, claro. Comencemos. La primera aparición del tema de la Casa Baratheon se produce durante la gran llegada de la corte real a Invernalia, en el primer episodio de la primera temporada. Hay 2 temas en Juego de Tronos basados en la escala ascendente. Uno es el de Peter Baelish, Chaos is a Ladder, y el otro es este tema, el principal de la Casa Baratheon, King's Arrival. Y lo que me encanta de estos 2 temas es que se basan en una escala ascendente, pero con 2 temáticas muy distintas. ¿Qué? No estoy volviendo a hacer publicidad subliminal a favor de Peter Baelish en este nuevo vídeo para que lo votéis en la nueva encuesta. No. ¿Cómo podéis pensar eso de mí? Yo no. Bueno, sí. El tema de los Baratheon se basa en esta escala porque lo que hace es contarnos literalmente cómo Robert logró llegar al trono de hierro derrotando a los Targaryen. Cada nota del tema es cada batalla que ganó Robert hasta proclamarse rey. Es un tema glorificado y hecho a imagen y semejanza del propio Robert Baratheon, con carácter y furioso. El tema va en constante ascenso hasta que llega un momento en el que cae y vuelve a intentarlo, y vuelve a caer y vuelve a intentarlo. Al principio el tema comienza progresivo y llega un momento en el que trata de ascender más, pero no puede. Este bache en el poder de la Casa Baratheon es algo que vemos muy claro en la serie, y sobre todo en el propio Robert. El rey Robert Baratheon ya no es lo que era, su poder ha menguado, y a pesar de lo glorioso que sea su pasado, ahora vive coaccionado por los Lannister, con fuerzas mucho más poderosas que las de su propia casa, sintiéndose débil contra los últimos vástagos Targaryen al otro lado del mar angosto. Es un tema que glorifica el pasado, pero también nos muestra el presente, y es que no es tan glorioso, sino uno muy debilitado. Si lo pensamos, Reigns of Castamere y King's Arrival tienen una temática parecida, pero la gran diferencia es que el tema Baratheon
Baratheon es glorioso y audaz, mientras que el Lannister es ominoso y temible. La primera vez que escuchamos este poderoso tema es en la llegada de la corte real a Invernalia. En este plano atmosférico comienza en una tonalidad mayor, mientras Bran baja la torre. En la siguiente escena que vemos a la corte, el tema se reitera en una tonalidad ligeramente menor, integrando tambores para presentar a toda la corte. El tema se va apagando poco a poco mientras vemos un plano de Joffrey, el perro y la caravana de los Lannister, porque como bien dice Robert más adelante, está rodeado de Lannisters. El tema sigue menguando mientras Robert acaba bajando del caballo como diciendo, bueno, el rey no es como esperaba con esa presentación musical. Como ya bien dije antes, Robert no es el que era durante sus primeros años de reinado, y la música se comienza a apagar cuando le vemos, pero aún así la música se para cuando Robert decide que se para, porque Robert, por mucho que haya degenerado en lo que actualmente es, sigue siendo rey y por tanto sigue teniendo el control. Por eso la música se va cuando Robert hace su seña a Ned. Your Grace. Más tarde en las escritas de Invernalia vemos a Robert recordando a Lyanna, y es una pena que no se haya incluido en la banda sonora este tema extendido, ni siquiera se le hace mención alguna. Estos breves acordes son, a mi parecer, el tema de romance entre Lyanna y Robert. Aún no sé si llamarlo el tema de desamor de Robert a secas, pues no hubo jamás un romance entre ambos, pero sí una enorme atracción y amor de Robert por ella. Recicla notas de King's Arrival, el tema de Robert Baratheon, en una interpretación de violonchelo acompañado por unos violines muy triste. Como ya dije, el tema de Robert se basa en una escala ascendente, pero en este tema comienza en una nota que nos será muy útil a lo largo del análisis, el re, y comienza su caída, pero de forma lenta y melódica, casi susurrándonos. Por la escena y por mi interpretación musical, creo que saco en claro que este tema es el tema de Robert y Lyanna, o el tema de desamor de Robert. Did you have to bury her in a place like this? She should be on a hill somewhere with the sun and the clouds above her. She was my sister. This is where she belongs. She belonged with me. In my dreams, I kill him every night. It's done.
Dentro de poco haré un vídeo sobre lo que es la banda sonora, explicando que no solo se refiere a la música de una obra audiovisual, sino al uso del sonido en la misma, es decir, música, efectos sonoros, silencios, etc. Es por ello que, según banda sonora, una de mis escenas favoritas de la serie es esta: Robert contando cómo asesinó a un hombre por primera vez. No solo es la interpretación, sino lo que consigue la ausencia de la música. Te pone alerta, con ese vozarrón contándote la historia, la crudeza de la misma. Un recuerdo de la rebelión brutal y terrorífico como es la muerte de un inocente. Solamente el sonido ambiental es increíblemente poderoso en esta escena, y por eso quiero incluirla en este análisis. Probably shattered every rib he had. Stood over him, hammer in the air. Right before I brought it down, he shouted, "Wait! Wait!" Tenemos la escena en la que Joffrey besa a Sansa y suena el tema King's Arrival en su versión suave y melódica durante toda la escena, porque es lo que Joffrey debería llegar a ser, pero por desgracia no lo hace. From this day until my last day. La siguiente escena es también una de las mejores de la serie, joder, en la primera temporada hay escenones, y es en la que Cersei y Robert hablan sobre Lyanna. En esta escena vuelve a sonar el tema de desamor de Robert, el tema de romance entre él y Lyanna, bueno, como cojones se llame, pero tan solo suenan los acordes. Lo pongo en la versión doblada porque no he encontrado esta escena en mejor calidad, y prefiero poner una escena doblada con buena calidad para que podáis apreciar el tema que poner una en versión original en una calidad de mierda, así que vamos allá. Ni siquiera me acuerdo de su rostro. Solo sé que era lo único que he deseado de verdad. Que alguien me la arrebató. Y que los 7 reinos no pudieron llenar el vacío que dejó. Sentí algo por ti y lo sabes. Lo sé. A pesar de perder a nuestro primer hijo. Durante bastante tiempo. Siguiente escena, cuando Ned se da cuenta de que Joffrey es un bastardo Lannister. En esta escena escuchamos acordes del tema de Peter Baelish, una constante durante la primera temporada, algo que analizaré en mi análisis extendido de Meñique, que... Bueno, pues resulta que en esta escena comienza tocándose el tema de los Baratheon, King's Arrival, de forma muy suave. Y al final acaba imponiéndose este tema de Meñique que simboliza la trama de ocultación y conspiranoia de los Lannister, porque el heredero de Robert no es ninguno de sus hijos, todo es una mentira. Por eso el tema de los Baratheon se atenúa frente al de Meñique. Black of hair. Stefan Baratheon, black of hair. Robert Baratheon, black of hair. Joffrey Baratheon, golden head. En la famosa escena de You Win or You Die, también escuchamos de forma fantástica la anatomía del tema de Robert Baratheon. Cuando Cersei habla positivamente de él diciendo lo apuesto que era y lo mucho que lo deseaba, suena la escala ascendente del tema, el estribillo, la melodía principal, pero cuando dice que se emborrachó y retrata su parte más negativa, comienzan a sonar los acordes menores. Y en esta misma escena se creará el famoso tema de Joffrey Baratheon, You Win or You Die. Este tema invierte acordes del tema de King's Arrival, para resaltar el contraste entre Joffrey y Robert, siendo el primero una versión mucho más oscura. Lo escuchamos cuando Cersei dice la frase que da nombre al tema musical. I worshipped him. Every girl in the Seven Kingdoms dreamed of him, but he was mine by oath. And when I finally saw him on our wedding day in the Sept of Baelor, lean and fierce and black-bearded, it was the happiest moment of my life. And whispered in my ear, Lyanna, your sister was a corpse and I was a living girl, and he loved her more than me.
Oh, but it was. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. There is no middle ground. En esta escena volvemos a escuchar el tema de Joffrey, más extendido que la primera vez, pues es una escena que va a llevar a grabar la posición de Ned Stark. In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, I charge you to bring the King's justice to the false knight Gregor Clegane and all those who shared in his crimes. I denounce him and attaint him. I strip him of all ranks and titles, of all lands and holdings, and sentence him to death. My lord. Más tarde, en la escena de la muerte de Robert, volvemos a oír acordes, esta vez lentos y tenues, del tema King's Arrival. King Robert Baratheon, murdered by a pig. Give me something for the pain and let me die. Y llegamos a la escena del apresamiento de Ned, donde vuelve a sonar el tema de Joffrey Baratheon, pero esta vez su versión inicial completa. I did warn you not to trust me. De nuevo en esta escena vuelve a sonar el tema de Joffrey, pero aún no hemos escuchado su versión completa. ¿Por qué pasa esto? Porque hasta el siguiente episodio Cersei lo tenía bajo su control, por eso el tema es invertido y oscuro, pero aún así suave y controlado. Es en esta escena en la cual Cersei pierde el control absoluto sobre Joffrey y el tema se desboca, además de hacerlo el propio personaje de Joffrey, claro. Bring me his head. En el siguiente episodio volvemos a oír el tema de Joffrey, cuando este enseña la cabeza de Ned Stark a la pobre Sansa, y llegamos al final de los Baratheon esta temporada. No, please, no! This one's your father. This one here. Look at it and see what happens to traitors. He promised to be merciful. I was. I gave him a clean death. Look at him. Please let me go home. I won't do any treason, I swear. Mother says I'm still to marry you, so you'll stay here and obey. Look at him! Well? How long do I have to look? A partir de esta temporada la banda sonora toma dos rumbos muy claros. El primero es el rumbo musical de Desembarco del Rey, es decir, Joffrey y Tommen, los hijos bastardos pero reyes Baratheon al fin y al cabo, y Gendry, el único hijo verdadero de Robert. Por otra parte tenemos el rumbo musical de los demás Baratheon, es decir, Stannis y Renly. El primer rumbo nos anima a pensar que los Baratheon pueden persistir y crecer en poder, restaurar la gloria, mientras que el otro es todo lo contrario, la caída de los Baratheon y su enorme decadencia. El primero de todos es muy escaso musicalmente, y a veces se ve intercalado con el tema de Joffrey, y lo vemos muy pocas veces porque tanto Tommen como Joffrey lo hacen muy mal, y las escenas que aparecen no nos animan del todo a pensar en una revitalización de los Baratheon. Por lo tanto nos centraremos de aquí en adelante en la caída de los Baratheon y cómo Ramin Djawadi nos plantea esta problemática, sin dejar claro aparte
a la trama de Desembarco del Rey. Antes de nombrar los temas, aclaremos los nombres de ambas temáticas. A los temas esperanzadores de los Baratheon los llamaremos temas de Robert, mientras que a los otros temas de la caída de los Baratheon o en algunos casos temas de Stannis. Sin mucho más, comencemos. La primera aparición de Stannis es durante su proclamación como Azor Ahai por parte de Melisandre, y hay algo que debe quedarnos muy claro. El tema de Stannis no es el tema de Melisandre, son dos temas muy distintos, pero al mantener su estructura es complicado diferenciarlos, sobre todo porque ambos temas aparecen en escenas de ambos personajes, pero os lo aclararé. Este es el tema de Melisandre. Y este es el tema de Stannis. Son iguales en estructura, pero el de Stannis comienza en Do, mientras que el de Melisandre en Sol. Es decir, que el tema de Melisandre y el Señor de Luz tiene una tonalidad más aguda, una tonalidad mayor, frente a la de Stannis, de la que luego hablaremos. En esta primera escena de Stannis suena el tema del Señor de Luz, pues es lo primordial de la escena, el incineramiento de los antiguos dioses y la profecía de la Azor Ahai. The night is dark and full of terror. En la siguiente escena volvemos a escuchar el tema, pero más suave sobre una base de violines sobre una escala menor. The night is dark and full of terrors, old man. But the fire burns them all away. En esta escena del tercer episodio de la segunda temporada, por fin descubrimos el tema de la caída de los Baratheon, y es en este momento en el cual Renly afirma que traerá la cabeza de Joffrey. When I take King's Landing, I'll bring you Joffrey's head. It will be enough to know that justice was done, my lord. Ahora explicaremos el tema de la caída de los Baratheon. Si recordamos, el tema principal de los Baratheon, King's Arrival, era un tema que tenía una escala ascendente y narraba la gloria de la victoria sobre los Targaryen y la fuerza y poder de los Baratheon. En cambio, el nuevo tema sobre la caída de los Baratheon es así. Si nos damos cuenta, el tema de King's Arrival y este comienzan por la nota Do. En cambio, este en vez de ascender, desciende, porque es la caída de la casa, menos en la última nota que parece tratar de solucionar esa caída, es decir, darle vida a los Baratheon. De nuevo el tema se repite, pero esta vez la caída es mayor y vuelve al mismo punto que trata de solucionarlo. Esta nota solitaria, que trata de solucionar la caída de los Baratheon y restaurar el poder y grandeza de la casa, es Stannis, el cual tras la muerte de Renly quedará completamente solo frente al mundo, liderando la casa Baratheon.
En el siguiente episodio vemos por fin el encuentro entre Renly y Stannis, y suena el tema por todo lo alto, porque esta escena es la más representativa de todas. Dos hermanos en común de la casa enfrentados entre sí, los cuales si se hubieran unido habrían vencido a su amenaza en común. Primero escuchamos el tema de la caída de los Baratheon, y luego el tema de Melisandre cuando Stannis menciona a su hijo y amenaza a Renly. Lady Stark had not thought to find you in the Stormlands. Come to me before dawn, and I will grant you your old seat in the council. I'll even name you my heir, until a son is born to me. Otherwise I shall destroy you. Look across those fields, brother. Can you see all those banners? You think a few bolts of cloth will make you king? No. The men holding those bolts of cloth will make me king. We shall see, Renly. Come the dawn, we shall see. Look to your sins, Lord Renly. The night is dark and full of terrors. Would you believe? I loved him once. Es en el siguiente episodio donde volvemos a ver esta disposición musical, pero a la inversa. Primero escuchamos el tema de Melisandre cuando Renly es asesinado, y luego el tema de la caída de los Baratheon, cuando Brienne llora la muerte de Renly. En esta escena, tras la muerte de Renly, cuando Davos le dice a Stannis que muchos dicen que él es el que acata las órdenes de Melisandre y la que realmente manda es ella, a él se le ve ligeramente confuso, y es por eso que suenan acordes del tema de Melisandre y ahora el de Stannis, ya que Renly ha fallecido porque se encuentra en un conflicto moral. Hard truths cut both ways, said Davos. Y llegamos a la parte de las batallas. Como ya he comentado en anteriores análisis, las batallas son un pulso constante entre ambos bandos, por lo tanto lo veremos representado en la banda sonora tal y como se desarrolla la batalla. Lo primero que vemos de la batalla son los tambores de guerra que representan a Stannis, el atacante, lo cual volveremos a escuchar más tarde. Hold fast! Hold fast! What are you doing? We need to attack them! Hold fast! Escuchamos los acordes del tema King's Rival, el tema esperanzador de Robert, el cual se ve representado en el barco en solitario cargando contra la flota de Stannis. Combinado con este tema, escuchamos Warrior of Light, el tema de Stannis, pero de la misma forma, con acordes rápidos. There's only one ship. Archers, stand tall! Man below! Knock! And set! Draw! Hold! Oh! No escuchamos nada claro, todo está por decidir porque por ahora hay confusión en ambos bandos. En el de Desembarco del Rey nadie salvo Tyrion, el Pirómano y Bronn saben la estrategia, y en el bando de Stannis nadie,
por lo cual todo está en el aire. Ahora los tambores se van y comienza a sonar el tema de Robert sobre acordes menores, lo que nos lleva finalmente a esta escena. Y como siempre, con el fuego valirio hay que hacer silencio en la música, dejar fluir la explosión y escuchar ese maravilloso boom. Si no, no podría disfrutarse. Get down! Y llegamos a mi frase favorita de mi personaje favorito. Todo está en el aire y entonces Stannis, contra todo pronóstico, con la mitad de su ejército fuera de combate, decide atacar Desembarco del Rey, dejándonos una perlita de frase. Comienza a sonar Warrior of Light. We're too far from the gates. Fire. There are archers. Hundreds will die. Thousands. Come with me and take this city! De nuevo, como se hizo antes, se nos presentará el bando de Stannis con los famosos tambores y comienza a sonar su tema, porque él es el que ha tomado la iniciativa y ataca los muros de Desembarco del Rey. Durante el resto de la batalla escuchamos el main theme, porque el duelo está igualado. To the mud gate, go now! 10 seconds, squad! To the gates! Any man dies with a clean sword, I'll rape his fucking corpse! Hasta que los hombres del perro abandonan el campo de batalla y los hombres de Stannis han ganado la pequeña batalla en el portón, siendo libres de traer arietes y escalas. Es por ello que comienza a sonar Warrior of Light, porque Stannis se está imponiendo.
Mientras tanto, dentro de los muros no se oye ninguna música, pues hay confusión. Al otro lado sigue sonando Warrior of Light, a tempo presto, mientras llegan las huestes restantes de Stannis. Como ya comento, el silencio sigue dentro de Desembarco, hasta que Joffrey se va y escuchamos acordes invertidos del tema de Robert, tocados a violín, pues el rey ha abandonado a sus hombres, al contrario de lo que habría hecho Robert en esa situación. Fuck the King's Guard. Fuck the city. Fuck the king. Y es entonces el momento en el que se alza Tyrion como héroe de Desembarco del Rey, y suena primero Rains of Castamere de forma suave y luego de forma alta y clara cuando todos vitorean a Tyrion, porque la defensa de la ciudad está comandada ahora por un pequeño Lannister. Those are brave men knocking at our door. Let's go kill them! De nuevo, cuando las fuerzas de Tyrion atacan a las de Stannis, suena el main theme, pues las cosas vuelven a igualarse, y cuando queman el ariete y acaban con ellos, suena Rains of Castamere, por esa pequeña victoria de los Lannister y Tyrion. Hasta que vuelven los hombres de Stannis al ataque, la batalla vuelve a estar igualada. Y de repente un guardia real ataca a Tyrion y todo se queda en silencio, porque por un momento pensamos que Tyrion está a punto de morir y la batalla pasa a un segundo plano. La secuencia entera de Cersei hablando con Tommen mientras vemos a los Lannister cargando sobre las tropas de Stannis. Vamos a ver, joder, ¿a qué fan de los Lannister no se le ponen los pelos de punta? Stannis es mi personaje favorito de la serie, pero los Lannister en esta escena son increíbles. He could hear them howling in the night. Little cub was frightened. His mother said, "You are a lion, my son, you mustn't be afraid." For
one day all the beasts will bow to you. Suena el main theme combinado con Reigns of Castamere en una versión que se va alargando y alargando y alargando hasta que escuchamos el ostinato del main theme mientras las tropas de Stannis corren despavoridas hasta que Tywin Lannister entra en la sala del trono y suena la melodía del main theme en una versión victoriosa del mismo, porque literalmente acaba de cambiar el Juego de Tronos con esta victoria y la alianza con los Tyrell. I will keep you safe. My love. I promise you. The battle is over. We have won. En el siguiente episodio vemos a Stannis a punto de asesinar a Melisandre. Es por ello que en esta escena se hace el silencio mientras trata de ahogarla, porque ya no se encuentra bajo su dominio psicológico. Show me. Where's your God now? Will he save you? Where's your God? Inside you. En cambio, en el momento que Melisandre vuelve a manipularle, vuelve a estar a su merced y se reactiva el tema de la Mujer Roja. La temporada comienza con un enorme puteo de Melisandre a Davos, la cual le vacila con la muerte de sus hombres, incluido su hijo, hasta que Davos no puede más y trata de asesinarla. Vuelve a sonar el tema de Melisandre porque tiene a Stannis de nuevo atado y bajo sus órdenes. Woman is evil. She's a mother of demons. Take him to the dungeon, lock him in a cell. Your Grace! Come on! You've chosen the darkness, Sir Devil. She will destroy us all! I will pray for you. Your Grace! Es en esta escena en la que nos damos cuenta de que el tema de Melisandre es además el tema del Señor de Luz, asociado a todos los sacerdotes y sacerdotisas rojas. Cuando Varys cuenta su historia, escuchamos el tema del Señor de Luz, pues su castración, algo que le traumó de por vida, le llevó a ser quien es, y el propio tema se intensifica cuando revela al hechicero que le castró. Hello, my old friend. It's been a long time. I have no doubt the revenge you want will be yours in time. Además de esta escena, también lo escuchamos en una escena que no pertenece a Melisandre o a Stannis, sino a otro sacerdote rojo, Thoros de Myr, el cual pronuncia el juramento al Señor de Luz, antes del juicio por combate del perro. Durante la batalla suena el tema del Señor de Luz, con acordes de repetición y timbales, hasta que el perro destroza a Beric, y entonces Thoros revive a Beric, y de nuevo suena el tema del Señor de Luz, intensificado, porque por primera vez en la serie vemos una resurrección. Lord, cast your light upon us. Lord of light, defend us! Show us the truth. Strike this man down if he is guilty. Give strength to his sword if he is true. Lord of light, give us wisdom. For the night is dark and full of terrors. The night is dark and full of terrors. Lord, cast your light upon this man, your servant. Bring him back from death and darkness. His
flame has been extinguished. Restore it. Night is dark. Lord. But not today. Cuando Meli charla con Thoros sobre la resurrección de Beric, comienza a sonar de nuevo, suave a medida que Thoros narra cómo revivió a Beric. En la escena en la que se llevan a Gendry, escuchamos solo acordes del tema, sin la melodía principal, como si fuera una perspectiva de Arya. Pero de todo eso hablaremos cuando lleguemos al análisis de Arya, eso no toca ahora. The birds have scales and the fish take wing. I know, I know. Oh, oh, oh. Shireen. Father! Cuando Melisandre revela a Gendry su origen Baratheon, suena nada más y nada menos que el tema de Robert Baratheon, el tema de esperanza de los Baratheon. Es por ello que pienso que en la 8ª temporada Gendry será legitimado de todas, por esta escena, por ser el único heredero legítimo y sonar el tema de Robert Baratheon. Your father's house. Just a bastard. The bastard of Robert of the House Baratheon. First of his name, King of the Andals and the First Men. Why do you think the Goldcloaks wanted you? There is power in a king's blood. Y qué contraste entre la esperanzadora Fortaleza Roja y la oscuridad de Stannis en Rocadragón. Por ello suena el tema de Stannis, el cual ahora mismo se halla en uno de sus momentos más bajos. En la siguiente escena, Davos y Stannis debaten sobre Melisandre y sobre la existencia de su dios. Y Davos trata de convencer a Stannis de por qué está equivocado, incluso pareciendo decepcionado con él, sin saber en qué se ha convertido. Es por ello que suena el tema de Stannis sobre acordes menores. Luego, cuando Stannis justifica a Melisandre y le da sus razones, degeneran el tema del Señor de Luz, aclarando la firme postura de Stannis. When my son was 5, he said to me, I don't ever want to die. I wanted to say to him, you won't, child, you won't ever. I hated the idea of him lying awake in the dark, afraid. I think mothers and fathers made up the gods because they wanted their children to sleep through the night. I saw a vision in the flames. Great battle in the snow. I saw it. And you saw whatever she gave birth to. I never believed, but when you see the truth, when it's right there in front of you, as real as these iron bars, how can you deny her God is real? Luego en el siguiente episodio vemos este genial plano de Stannis, donde vemos el típico recurso de nuestro ángel y nuestro demonio, el conflicto moral del personaje, siendo Davos la voz de la cordura y Melisandre la más extremista. Finalmente Stannis acaba eligiendo la opción de Melisandre y quemar vivo a Gendry. Es por ello que se impone el tema de Melisandre. His name's Gendry. He's a good lad. A poor lad from Flea Bottom who happens to be your nephew. What is the life of one bastard boy against a kingdom? Everything. The boy must die. Más tarde, tras salvar a Gendry, Stannis sentencia a Davos a muerte, y es cuando vemos muy claro, y sobre acordes menores de su tema, un tema irreconocible, y sin duda, degenerado en locura. Tras revelarle el mensaje de la Guardia de la Noche, Stannis salva a Davos, y de nuevo escuchamos el tema de Melisandre, pues ella ha decidido salvar a Davos, diciendo a Stannis que lo necesitará. Very well, Sir Davos Seaworth. I, Stannis, of the House Baratheon, first in my name, rightful King of the Andals, and the First Men sentence you to die. I understand. But since you haven't yet unnamed me Hand of the King, it is my duty to advise you against it. You're gonna need me. Take him away. Well, I'm gonna need you.
He's right. You need him. He has a part to play in the war to come. You see, Sir Davos? You've been saved by that fire god you like to mock. You're in his army now. Escuchamos por fin el tema de Robert Baratheon en la trama de Desembarco del Rey en la escena del casamiento entre Joffrey y Margaery, ya que es un momento esperanzador para la casa Baratheon. Aunque Joffrey sea un bastardo, Margaery puede intentar controlarlo, y aún así sigue reinando un Baratheon en la capital, que quizá pueda llegar a dar un descendiente. With this kiss, I pledge my love. We have a new queen. Better her than you. Paralelamente, en la otra historia de Roca Dragón, escuchamos también el tema de Robert, el tema esperanzador de los Baratheon, cuando Davos cae en la cuenta de que el Banco de Hierro es la solución para Stannis, porque Davos sabe que esto podría salvar la casa Baratheon y ayudar a Stannis a sentarse en el trono. I need you to write a message. You should write it yourself. It's good practice. It's too important for me. I need a smart person to do it. Go on. To the officers of the Iron Bank of Bravos, from Stannis Baratheon, the one true king of Westeros. En el sexto episodio de la temporada vemos el viaje hacia Bravos de Stannis, y por fin su tema, Warrior of Light, narrador de la caída de los Baratheon, cobra sentido. La última esperanza de los Baratheon, en plena caída, en un momento completamente débil, se alza una luz, Stannis entrando bajo el titán Braavosi. Y llegamos al final de la temporada, en la cual primero escuchamos acordes del tema de Stannis cuando vemos a su ejército y explota cuando se nos revela frente a Mance Rayder y Jon Snow, la última esperanza de los 7 reinos. Durante esta temporada el tema de Stannis evoluciona hasta morir con él, dejando algunos restos para temporadas venideras. En el primer episodio, durante la pira de Mance Rayder, escuchamos el tema del Señor de Luz, que se alarga y alarga, pareciendo que explotará en un clímax del tema, pero Jon Snow literalmente calla la música, asesinando a Mance por misericordia, rompiendo con el ritual.
Durante el cuarto episodio de la temporada, Shireen y Stannis mantienen uno de los momentos más emotivos de la serie, en el cual escuchamos acordes del tema de Robert y el tema de Shireen que cantaba en la cuarta temporada. They stopped the disease and saved your life. Because you did not belong across the world with a bloody stone man. You were the Princess Shireen of House Baratheon. And you are my daughter. Es en el quinto episodio en el que finalmente Stannis marcha contra los Bolton y escuchamos el tema ligeramente melancólico al principio, pero también poderoso y ominoso, incluyendo una contramelodía del main theme bajo el tema principal. Durante la tormenta de nieve, Melisandre aconseja a Stannis que sacrifique a su hija para acabar con el mal tiempo y que el deshielo permita a sus tropas avanzar hacia Invernalia. Stannis primero se niega a hacer tal cosa, y de hecho lo que escuchamos es el tema de Melisandre imponiéndose, pero al final el tema de Shireen, que escuchábamos 3 episodios atrás, gana el pulso al de Melisandre, llevando a Stannis la contraria por primera vez en toda la serie a Melisandre. All your life has led us to this moment. To this decision. She's my daughter. Get out. Y es tras el ataque de los hombres de Ramsay que Stannis cede a Melisandre y su mujer y decide inconscientemente quemar viva a su hija como sacrificio. De hecho, lo contemplamos cuando comienza a sonar el tema del Señor de Luz en esta escena. But if we can't march forward, then we won't march back. Have the dead horses butchered for me. En la siguiente escena volvemos a escuchar el tema de Shireen, pero será por última vez. En esta escena escuchamos el tema Forgive Me, un tema basado en el tema de la caída de los Baratheon, pero con un violonchelo en solitario, acompañado de una base de violines tocado en una escala menor, acordes del tema de Stannis. Si el tema de Stannis era la caída de la casa Baratheon, este es el que finalmente le lleva a la total pérdida. I'm the Princess Shireen of House Baratheon, and I'm your daughter. Forgive me. It's what the Lord wants. No! Please! It's a good thing. No! A great thing. Hear us now, my lord. To you we offer up this girl, Please! that you may cleanse her with your fire, and that its light may lead our way. Please! No, please let me see my mother! If we don't act, we'll all starve here. All of us. But if we make this sacrifice... Accept this token of our faith, my lord, and lead us from the darkness. Lord of light, show us the way. Mother, please! Mother, please! Mother! Mother! I can't. There's no other way. She's king's blood. Lord of light, protect us! Please! Father! For the night is dark and full of terrors. Mother, please! Mother! Mother, don't do this, please! Mother, no, please!
Please help! Don't do this! Please, Mother! Mother, help! Don't do this! Don't do this! Please, Mother! Please, Mother! Mother, help! Mother, help! Help! Please, don't do this, Mother! Please! Please, Mother, please! Please, no! Please, no! En el siguiente episodio se nos hacen varias referencias al tema de la pobre Shireen, especialmente en dos escenas. La escena en la cual se revela a Stannis que la mitad de su ejército ha desertado, casi dejando caer que ha sido en vano la muerte de Shireen. Nearly half. All the sellswords with all the horses. Your Grace. Y la escena en la cual Stannis ve a su mujer ahorcada y le abandona a Melisandre. En esta escena parece que por fin Stannis se ve a sí mismo vencido, pero saca la poca fuerza interior que le queda y decide marchar a Invernalia. Es por eso que los dos últimos acordes son mayores, por la esperanza minúscula que guarda Stannis. Cut her down. Your Grace, the Lady Melisandre was just seen riding out of camp. Get the men into marching formation. On to Winterfell. En la marcha hacia Invernalia oímos acordes del tema de Stannis, que ya no son grandilocuentes, sino debilitados, como si hubieran perdido su magnificencia. Integran nuevos acordes, alterando el tema original. Este tema se mezcla con el tema de la casa Bolton durante toda la secuencia, entreponiendo planos de Sansa en Invernalia, Brienne a las afueras y Stannis en el frente. Stannis prepara el asedio cuando de repente aparece la caballería de los Bolton y comienza a sonar por primera vez el tema de guerra de Ramsay, Reek. It's not going to be a siege, Your Grace.
En la última escena de batalla de Stannis no oímos música, tan solo el sonido del acero y ambos contrincantes falleciendo. Stannis se halla tumbado al pie de un árbol y entre suspiros y jadeos ya es consciente de que fallecerá pronto, desangrándose o fruto de la hipotermia. Es en este momento en el que surge Brienne y cuando comienza a pronunciar su juramento suena su tema Old Gods and the New combinado con el tema Warrior of Light. Y finalmente, cuando le pregunta a Stannis si tiene unas últimas palabras, suenan 2 acordes breves del tema de Shireen, Forgive Me, alargados hasta que Brienne lo ejecuta. In the name of Renly of House Baratheon, first of his name, rightful king of the Andals and the First Men, lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm, I, Brienne of Tarth, sentence you to die. Do you have any last words? Go on, do your duty. Tras la muerte de Stannis y Jon en el final de temporada, a Melisandre le queda hacer un papelón en la 6ª temporada. La escena donde se nos muestra a Melisandre con el tema del Señor de Luz al final del primer episodio se nos muestra para darnos a entender qué clase de poder tiene Melisandre y que no es una simple sacerdotisa, sino una hechicera muy poderosa, lo que dará pie a lo del siguiente episodio. En el siguiente episodio es la encargada de resucitar a Jon Snow y durante todo su ritual escuchamos acordes de su tema, con ligeras variaciones, incluso acordes que aumentaban la magnificencia del tema del Señor de Luz, integrando motivos místicos, pues es el momento más importante del Señor de Luz en toda la serie. Chicago. En Sindroro Onios, en Persis, en Kir Persis, en Morgoth Gleison. En Sindroro Onios, en Kir Persis, en Morgoth Gleison. En Sindroro Onios, en Kir Persis, en Morgoth Gleison. En Sindroro Onios, en Kir Persis, en Morgoth Gleison. El tema finaliza cuando Melisandre cree que no ha podido salvarle, y el resto de la secuencia se basa en un silencio sepulcral, contando tan solo con el ruido de ambiente, y de repente... Y de estos rituales tan chungos, nos vamos a rituales aún más chungos. En Desembarco del Rey, tras la problemática con la fe y la posible marcha de Margaery, Tommen es manipulado por esta y es entonces el momento en el que él se revela como aliado de la fe y sale del septo de Baelor. Lo que se escucha es el tema del Gorrión Supremo sobre una contramelodía del tema de Robert, el tema de la Casa Baratheon muy suave.
Together, we announce a new... Y es entonces el momento en el que el Gorrión Supremo afirma la unión y suena el tema de Robert, aún no completo, sobre unos acordes menores. Pero cuando Tommen lo reafirma y menciona la palabra gloria, es decir, la gloria de los Baratheon, suena intenso el tema de la casa Baratheon. Seven kingdoms to glory. Saltamos al norte, y previamente a la batalla de los bastardos, Davos encuentra la pila donde Shireen fue quemada viva, y escuchamos el tema de Shireen, sobre unos acordes menores con connotación negativa por la perspectiva de Davos. Y en el siguiente episodio, Davos, fuera de sí, hace frente a Melisandre, y al final de la discusión volvemos a escuchar el tema de Shireen, pero esta vez, cuando Melisandre se marcha, escuchamos acordes mayores, por la marcha positiva de una vez por todas, de un personaje que hizo tanto daño. En la séptima temporada aún hay un rastro de Stannis, y es la llegada de Daenerys a Rocadragón. Durante su llegada encuentra el estandarte de Stannis y suena Forgive Me, el tema melancólico del mismo, el tema de Shireen, el tema de la caída final de los Baratheon, y Daenerys tira del mismo, simbolizando ya la desaparición de cualquier resto de Stannis. Pero más adelante, en la sala del Gran Mapa, escuchamos dos acordes de la última sección de Warrior of Light, como recordatorio de a quién perteneció esa sala durante tanto tiempo. La última vez que escucharemos el tema del Señor de Luz en la serie es en esta escena de Melisandre, donde predice cuál será el futuro de Varys y de ella misma. Just like you. Y en esta temporada tenía la enorme esperanza de que sonara un tema de Robert en alguna escena de Gendry. Os pongo un par de ejemplos y aclaro que este audio lo he incluido yo, claro. This I know. Keep your father's name to yourself. Situation's complicated enough already. Arrangement. You're going to arrange to pay us more than Queen's service. This is Gendry. Will do. Go, go, go. ¿Qué? ¿Mola o no? Habría estado de la hostia, sí. Pero por desgracia para los Baratheon Lovers no ocurrió esto. De todas formas esperemos que en la siguiente temporada haya escenas de Gendry
y más temas de la casa Baratheon. Y hemos llegado al final de este análisis. Sin duda nos ha quedado claro que la casa Baratheon, la que comenzó gloriosa y poderosa, murió por sus conflictos internos, y que la esperanza depositada en Stannis no fue acertada al fin y al cabo. Melisandre, la cual pudo manipular a todo el que quiso, hizo algo bueno, resucitar a Jon Snow, pero eso no bastó para que pudiera ser perdonada, y las demás variaciones en Desembarco del Rey, por desgracia, no ayudaron a restablecer la magnificencia de los Baratheon. Quizá Gendry pueda seguir por esa vía y restaurar el poder de la casa Baratheon. Os dejo fijado en los comentarios mi próxima encuesta, que incluirá las 3 opciones que nos salieron elegidas en la anterior, añadiendo una nueva opción. Sin más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your